buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que dejamos leer? Ahorita lo vamos a ver, pero sí me gustaría que fuéramos participando un poquito más. Hoy vamos a ver un delito que es muy común en el sistema guatemalteco, que es el cohecho. El cohecho es un delito de concurrencia. ¿Qué quiere decir esto? Que para que haya ese delito, tiene que haber dos personas. La que paga a la que le pide, y el que pide al revés para que le pague. Y de acuerdo a esas categorías es que lo vamos a ir viendo. Entonces, yo les hice unas diapositivas que, por cierto, se me ha olvidado subirles las anteriores y estas, para que tengan todos sus elementos para estudiar, pero las diapositivas, lo que importa más es el entendimiento del concepto. Entonces vamos a ver. Ok, ¿se miran las diapositivas? Licenciado. Sí, licenciado, sí se ve. ¿Cómo? Sí, sí se mira, Lic. Bueno, tal vez lo que más me interesaría a mí es que ustedes tienen su código ahí. Que por favor vayamos viendo cuándo es una figura y cuándo es otra. Veamos. Hay dos tipos de cohecho: el activo y el pasivo. Y se pueden dar a nivel nacional o a nivel internacional. Eso deriva de las convenciones que ustedes ya leyeron, de los tratados para combatir la corrupción. Entonces, veamos el primero, que es el cohecho pasivo a nivel nacional. ¿Quién me va a hacer el favor de leerlo? Nancy. Acción voluntaria. Don Heriberto Santana Amaya Montúfar. Silic,
Artículo 439. Cohecho pasivo, reformado por el artículo 8 del decreto 38-2000, artículo 118 del decreto 11-2006 y artículo 22 del decreto 31-2012, todos del Congreso de la República. Comete delito de cohecho pasivo el funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas que solicite o acepte directa o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50,000 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido, cuando el funcionario o empleado público obligare al favor, dádiva, presente, promesa o ventaja, la pena se aumentará en una tercera parte. Las personas que denuncien los actos mencionados en este artículo serán protegidas por las autoridades respondientes de conformidad con la legislación vigente. Ok. Entonces vamos a analizarlo por sus elementos. El cohecho pasivo se refiere, y ahí se requiere un sujeto activo especial que sea funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas. No es cualquier persona, sino que estas personas que ejercen un cargo público. ¿Qué es lo que ellos hacen? Solicitar o aceptar que cualquier objeto de valor pecuniario o de otro beneficio, favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, ¿para hacer qué? Para realizar, ordenar, retardar u omitir un acto propio de su cargo. Acaba de salir un caso en la prensa que agarraron a 2 policías porque le dijeron a un señor que ellos estaban investigando e iban a allanar su casa. Pero si les daba 4,000 quetzales, ya no la van a allanar. Y entonces, pues vino el señor y les dijo que sí, pero no lo hizo, sino que fue a la policía, se quejó en la supervisión de policía y entonces les pusieron una trampa porque lógicamente llegó él al lugar donde iban a hacer la transacción, que era una cafetería del Quiché, y ahí vinieron, entonces platicaron, él prácticamente iba con micrófono, les dijo que aquí estaba el dinero, pero si definitivamente esto iba a quedar anulado. Y entonces, este delito lógicamente es doloso porque tiene intención de obtener una ganancia ilícita a través de hacer o no hacer lo que tienen la obligación, su trabajo. Y entonces, ¿qué delito se cometió ahí?
A ver qué delito hay ahí. El cohecho pasivo, Lic. Cohecho pasivo. Si la persona hubiera pagado el dinero y por información de un tercero los hubieran detenido en el momento de la transacción, habría cohecho pasivo para los agentes y cohecho activo para el que estaba pagando. Por eso se dice que el cohecho es un delito de concurrencia, porque comete delito tanto el que paga como el que pide. Para que se establezca el delito, tiene que haber dos: el que paga y el que pide el dinero. El funcionario, que es realmente el que comete corrupción, es el policía, es el empleado o funcionario público que pide algo para hacer o dejar de hacer lo que está dentro de sus funciones. Y eso lo vemos a veces cuando lo paran a usted en un retén y usted no lleva la licencia. Entonces ya es costumbre aquí en Guatemala que se le dice, mire, ¿y cómo nos podemos arreglar? O qué sé yo. Entonces usted está cayendo en un delito, que es el contenido en el cohecho activo. Y el funcionario que le da a entender que se puede arreglar de otra manera o que le va a aceptar algo por no hacerlo, es el pasivo. Activo porque está pagando, pasivo porque está recibiendo. Si además de eso el pasivo lo amenazara con decirle, mire, y si no me paga, además le vamos a poner unas armas hechizas y droga, entonces prácticamente se agrava la pena independientemente de cualquier otro delito que pueda darse, ¿verdad? Entonces, si entendemos eso, que es un delito de concurrencia, que para que el delito exista tiene que haber dos personas, que el que siempre va a pedir, en este caso va a ser el empleado público. Y en el caso de, leamos de una vez el activo, por favor. ¿Quién me estaba haciendo el favor de leer? Artículos 442. Cohecho activo. Reformado por el artículo 119 del decreto 11-2006 y artículo 23 del decreto 31-2012, ambos del Congreso de la República. Comete delito de derecho de cohecho activo cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario público, empleado público o quien ejerza funciones públicas directas o indirectamente cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto, para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 50 a 500,000 quetzales e inhabilitación especial, sin perjuicio de la pena aplicable al delito cometido. Ok. Entonces queda bien claro, ¿verdad? El delito de cohecho es un delito de concurrencia
el que comete generalmente la primera acción es el funcionario público empleado que solicita dádiva, recompensa, regalo, todos los supuestos que contiene el código para él o para tercera persona para poder hacer, no hacer, retardar un acto que es propio de su cargo. Ese es un delito doloso. El verbo es solicitar o aceptar. Y esa solicitud o aceptación se puede dar directamente o se puede ir sugiriendo. Ese famoso uso que le dan al lenguaje, mire, pero tal vez podríamos arreglarlo de otra forma o arreglarlo de otra manera. El que lo insinúa se está arriesgando a cometer un delito. Pero, lógicamente, pues, aquí ya hablamos de corrupción y la corrupción es algo bien arraigado en el medio guatemalteco. Si es el que le va a beneficiar la acción, ese puede ser cualquier persona, es el sujeto activo común, quien va a ofrecer o a entregar el objeto, la dádiva, el dinero, para que él no haga, deje de hacer. En caso, como pasó en este caso, que por eso me llamaba la atención, la persona no, digamos, no se dejó intimidar por los policías y fue a denunciar. Esta persona, lógicamente, ya no comete el delito de cohecho pasivo porque se prestó para que los atraparan. Entonces él va a ser protegido como testigo. No va a ser procesado por ningún delito porque está acudiendo a la vía idónea para deshacer ese tipo de maniobra. Entonces, ya sabemos. Igualmente al revés, si el funcionario público denuncia que un particular le está ofreciendo dinero, le está ofreciendo bienes porque haga o ponga preferencia en un asunto que a él le interesa, entonces el que está cometiendo el delito es la persona particular, que es un cohecho activo, y el funcionario que lo denuncie también va a quedar, digamos, libre de responsabilidad penal. Ahora, esto me hace a mí pensar, si yo logro comprobar que por la entrada de furgones le pagaban a una estructura y tengo establecido cuántos furgones entraron, el nombre de los que los trajeron, ¿qué delito habría ahí? El caso de la línea les estoy hablando. Ellos cobraban por ingresar furgones sin ser registrados, sin mayor requisito,
y la policía, los agentes aduanales lo permitían, y por eso es que están presos una serie de agentes y directores de ese tipo de aduanas, y hasta el presidente y la vicepresidenta y el secretario, que fue el testigo, el colaborador o eficaz. ¿Qué delitos eran estos? Delitos de cohecho. Ahora, como ellos permitieron la entrada y como los otros les pagaron el dinero, ¿en qué grado quedan estos delitos? Consumado. Consumado, muy bien. Pero resulta que tienen al presidente, a la vicepresidenta, pero no tienen a los particulares. Entonces, ¿cómo voy a probar yo si es un delito de concurrencia que se dio el cohecho si solo tengo a los funcionarios públicos? Hicieron un intento de capturar a 5 o 6 árabes o ahí de la plaza esta famosa que hay ahí por la 19 calle, y los 5 salieron porque declararon contra los funcionarios y en un proceso simplificado de criterio de oportunidad. Pero y el resto nunca los atraparon. Yo creo que ni siquiera los persiguieron. Entonces, ¿cómo voy a usar yo esa prueba? Porque ahí no puedo estar presumiendo si no tengo la prueba que los otros cobraron. O sea, ahí está, se fue la señal un ratito, pero ya estamos, ¿verdad? Ok. Ya ahí restablecimos la señal, compañeros. Sí, ya lo escuchamos. Sí se escucha. Ok. Bueno, entonces, esto es lo esencial para entender este delito que, como le digo, lo cometen 2 personas porque cada uno comete una parte del acto, pero es un delito de concurrencia. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué pasa con el cohecho activo transnacional. Y se dice que es transnacional porque estamos hablando de una persona que no es guatemalteca y otra que sí lo es. Entonces, en el cohecho activo transnacional, leamos, don Heriberto. Artículo 442 bis. Cohecho activo transnacional.
adicionado por el artículo 120 del decreto 11-2006 y reformado por el artículo 24 del decreto 31-2012, ambos del Congreso de la República. Comete delito de cohecho activo transnacional cualquier persona que ofrezca o entregue a un funcionario o empleado público de otro estado u organización internacional directa o indirecta cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio a título de favor, dádiva, presente, promesa, ventaja o por cualquier otro concepto para sí mismo o para otra persona, para que realice, ordene, retarde u omita un acto propio de su cargo. El Ok. responsable será sancionado con prisión de 5 a 10 años y multa de 50,000 a 500,000 quetzales. Ok. Vemos que al igual que el sujeto activo, aquí también es cualquier persona. Esa persona que es extranjera y está interesada en realizar una actividad económica aquí en Guatemala, viene y le ofrece a un funcionario, empleado público, cualquier tipo de regalo, cualquier tipo de dinero en favor de él o de tercera persona. Y aquí generalmente ya son empresas las que intervienen en estos actos. Habría que ver si la empresa autorizó digamos, a sus funcionarios, sus representantes, a poder, digamos, transar o ofrecerles algo al funcionario de aquí para que esto se realice seguro y de una forma más rápida. ¿Quién se le ocurre un caso que ha sido muy sonado sobre este delito? Odebrecht, licenciado. ¿Cuál? El caso de Odebrecht. Sí, el caso de los rusos que venían con la alfombra roja. También, ¿qué es lo que ellos querían? Que les autorizaran extracción de minerales. Y no se dice de uno, pero lo que estaban es detrás de otro que es más escaso. La carretera aquella famosa que ya nunca se perdió y que ahorita va a regresar uno de los implicados. ¿Se acuerdan de esa carretera? Que al final un pedazo se hizo, pero ya no más, y que se estaba haciendo a nivel latinoamericano. Aquí estamos en ese tipo de cohecho. Funcionarios que vienen y hacen una solicitud para que les concedan una mina o una franja de difusión, una banda de difusión, pero es de la empresa, es coreana, y entonces resulta que le ofrecen a la persona, al encargado, que de concederse y salir rápido de eso, se van a ir a Corea él y toda la familia, y también le va a caer una suma cuantiosa de dinero, o le van a comprar una casa, o le van a dar unos carros. ¿Qué delito está cometiendo él? Cohecho activo transnacional. Y si la persona acepta la oferta y transa, lo que comete es cohecho pasivo transnacional, porque ya vimos que esos delitos son
en concurrencia. También puede darse el caso que la persona que venga quiera hacer los trámites conforme a la ley, pero sea el funcionario público que le diga, mire, aquí hay muchas barreras para esa minería, hay que consultar a los pueblos indígenas, pero yo le hago todo el trabajo, todos los estudios, pero quiero tanto. Entonces, siempre sigue, si el otro lo paga, sigue habiendo los dos delitos. Ahora, si uno de los dos denuncia, entonces solo quedaría la parte que está sugiriendo el trato. Y lo otro va a tener protección de testigos. Lo importante aquí es que veamos que en los dos transnacionales interviene gente representante de empresas o particulares de otros países y funcionarios, ¿verdad?, de aquí de Guatemala, que están cayendo en ese tipo de corrupción. Las penas son penas fuertes. Obviamente, cuando se trata de funcionarios públicos, también se sanciona, además de la multa, con inhabilitación para el cargo. Y cuando son particulares, pues, ellos no son susceptibles de inhabilitarlos, por eso es que no se les sanciona con esta pena. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenas tardes, licenciado. Ok. La reforma del artículo 444 contiene lo que se llama el derecho premial. El derecho premial es un derecho que ha surgido por la necesidad de poder ofrecer prueba en contra de los implicados. Eso surgió en Alemania, surgió en Estados Unidos, que son los denominados agentes encubiertos, o antes se les decía agentes provocadores, y aquí también se contempla que la persona que colabore no va a cometer delito y siempre quedará al resguardo de las autoridades. Don Oscar René, por favor, colabórenos con la lectura. Artículo 444. ¿Sí? Eso es verdad, gracias. En los casos de delitos de cohecho que vulneren el régimen tributario, quedará eximida de responsabilidad penal la persona que denuncie o coadyuve a la obtención de los elementos probatorios de la comisión del delito. Bien, pues, en caso de los delitos de cohecho, cuando se dan en el régimen tributario,
Al hablar de régimen tributario, hablamos de todo lo que es impuestos, inclusive contrabando y todo eso que son materia de ingresos para el Estado. Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? Disculpe, no será esa la causa por la que ya no se castigó a los otros en el caso de la niña que mencionaba hace rato. Porque si ellos empezaron a colaborar y a dar eso, Lo que no será. pasa es que tendría que haberse ingresado al proceso. O sea, una persona que es acusado de un delito tiene varias opciones. Que lo favorezcan por la aceptación de cargos y su declaración contra los que lo indujeron o contra los más responsables. Y otra es que se les otorgue criterios o beneficios por los cuales nunca van a estar en la cárcel, pero se tienen que identificar y se tienen que procesar. ¿Me entiende? Ahí hay un montón de casos donde no se realizó la investigación o donde no se tomó en cuenta porque, como le digo, yo por lo que tengo conocimiento del caso, de los particulares, se aprendieron como a 10 personas lo más y las 10 fueron beneficiadas con el criterio de oportunidad por la declaración que rindieron. Pero sí aparecen en el proceso. Y esta es para el ámbito tributario, pero siempre tiene que aparecer la persona porque el juez le tiene que aplicar esta excepción. O sea, no se puede evitar aparecer en el proceso. Sí, gracias, licenciado. Y aprovechando la ocasión, veo la prescripción ahí. Disculpe, ¿podría darme un ejemplo de la suspensión de la prescripción de la pena? Es decir, un ejemplo clásico que a veces coloca usted. De la responsabilidad penal. De la pena no hemos hablado. Ah, sí, de la responsabilidad penal, la suspensión de la responsabilidad penal, del plazo del... O sea, ¿de cuándo prescribe? Sí, la suspensión, o sea, cuando se suspende el conteo del tiempo de de la prescripción. Le voy a dar un ejemplo bien claro. Se inicia una investigación por un femicidio. Al principio no se sabe en quién pudo haber sido. Después se viene y se individualiza. Cuando ya hay una orden de captura, esa orden de captura suspende la prescripción. Y de que se dio la orden empieza a correr nuevamente si no ha sido capturado. Entonces, supongas que usted, una persona mató a su esposa el día de hoy, 28 de marzo. Pero él llamó a la policía y actuó como que no hubiera sido él y después se pierde. Pero de las investigaciones, de los indicios, se determina que el que pudo haber sido es él. Entonces la fiscalía pide la orden de captura contra él. En ese momento, que ya se individualizó quién es, se suspende el plazo y vuelve a correr a partir de ahí. Póngase que la orden lo hayan averiguado en diciembre. A partir de diciembre, este tiempo que él pasó queda sin eficacia, pero vuelve a activarse. Se reinicia. Misma. ¿Ya? Se Y vuelve reinicia. reinicia.
O sea que en los casos de delitos flagrantes, sí, aparte, y se le dé medida a la persona. No. Ya la medida, ahí es una cosa. Si se le da medida y la persona se fuga, digamos que ya la llevaron al juzgado y se fuga, también ahí se interrumpe la prescripción y vuelve a correr. Cualquier Aparte, acto del proceso interrumpe la prescripción. en Y ese caso que se da la fuga, Alex, se reiniciaría el conteo otra vez a partir de la fuga. a partir de la fuga. Y queda Ah, sin validez todo el anterior tiempo. muchas gracias, licenciado. Me quedó excelentísimo, bastante claro. Gracias por la aclaración. Vaya, pues para servirle. Entonces estamos viendo este delito. Ahora les traigo los delitos de peculado. Vamos a ver. Léame, por favor, alguien de su código. El 445. Don Noé, por favor. ¿Usted se lo leo, licenciado? Vaya. Ok, dice del capítulo cuarto de los delitos de peculado y malversación, artículo 445. Peculado por sustracción, reformado por el artículo 27 del decreto 31 del 2012 del Congreso de la República, Ley contra la Corrupción. Comete delito de peculado por sustracción el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustrajere dinero, efectos o bienes que custodie, perciba, administre o guarde, por razón de sus funciones. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 10 años, multa de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si el dinero, efecto o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Okay. Este era el caso que venía en el laboratorio. El funcionario público era el síndico y tesorero. El síndico y tesorero es el encargado de custodiar y velar por los bienes, dinero, muebles y todo lo de la municipalidad. Entonces, él permitió que un particular tomara 22,000 quetzales. En ese momentito él está encuadrándose en el artículo 445, es un delito doloso, el sujeto activo es específico, el funcionario o empleado público, y la pena va de 5 a 10 años y una multa de 10,000 a 50,000 quetzales. Ahora bien, tiene un agravante. Cuando el dinero, efecto o bienes están destinados a fines de asistencia o programas de apoyo social, la pena se aumenta. Ustedes son conscientes
que en Guatemala tenemos serios problemas de hambruna y está todo el corredor seco afectado por la muerte de niños, por el estado de desnutrición que hay, porque en esas propiedades no se da lo suficiente para poder sembrar y subsistir, además de las enfermedades que nos acosan por la misma desnutrición. Acabo de leer yo que está en grado de kwashiorkor los que han encontrado y han muerto recientemente en Panzós. Y sin embargo, pongamos que una sociedad le da dinero o bolsas alimenticias al alcalde, y este mismo alcalde o síndico, que son responsables cuentadantes, toman eso para venderlo o para darlo en campaña social a otros sectores que no están con la necesidad del programa. Ahí también estarían cometiendo peculado por sustracción, pero como es un programa de, digamos, especial para personas afectadas, entonces eso estaría agravando la pena. Porque una cosa es tomar el dinero normal y otra cosa es tomar el dinero que se dona o se asigna para obras por calamidades públicas. Aquí esto se ha dado mucho y hay muchas, digamos, muchos reparos por dinero que se ha usado de los fondos para el STAN y otros desastres y calamidades del clima, y eso se ha perdido o se ha desviado, y entonces hay varios delitos así que se agravan por el destino de los bienes que se le asignan a las personas, funcionarios públicos en general. Donde yo más lo he visto es con las comunidades y las alcaldías. Pero, digamos, también se da mucho en los almacenes, en los hospitales o almacenes. Ustedes saben que el bodeguero tiene como función resguardar los bienes que a esa bodega ingresen. Pero si él permite que salgan bienes sin el control, sin los protocolos, por personas particulares o por mismos empleados que no son los encargados de la custodia, también podríamos caer en ese tipo de delitos. El famoso robo hormiga es un ejemplo de, digamos, de esta sustracción, del peculado por sustracción que se da mucho en varias oficinas o hospitales y escuelas. En fin, es un delito muy cometido, que tiene una fiscalía especial, que es la Fiscalía contra los Delitos de la Administración Pública, pero realmente no ha llegado a la magnitud que tendría que tener para la persecución de este tipo de acciones, porque aquí se ha tomado como una práctica consentida o culturalmente aceptada en nuestro país. Ahora, por favor, el 445
PIS. 400, peculado por uso. Sí. Artículo 445 bis. Comete delito de peculado por uso el funcionario o empleado público que, para fines distintos al servicio establecido en la administración pública, utilice o permita que otro utilice en provecho propio o de terceros vehículos, maquinaria, cualquier otro equipo o instrumento de trabajo que se halle bajo su guarda, custodia o administración pertenecientes a la administración pública, así como trabajos o servicios destinados al cargo público que ejerce. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multas de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los bienes ¿Cuándo los bienes? Noé, ¿Sileg? lo terminó de leer, ¿no? ¿Sileg? Ah, Bueno, yo sí, pero no sé si escucharon los compañeros. Léase la pena, otra vez. Muy bien. La pena dice, el responsable de este delito será sancionado con prisión de 3 a 5 años, multas de 10,000 a 50,000 quetzales e inhabilitación especial. Si los Esa sería la vehículos, pena. ¿Perdón? no hay otro párrafo por ahí. Esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los bienes indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública. Si los vehículos, maquinarias y cualquier otro instrumento de trabajos o servicios estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en 2/3 partes. Ok, ahí está. Fíjense, pues, cuando se habla de uso, se habla específicamente de bienes no fungibles. Son bienes o instrumentos, camiones, carros, todo tipo de instrumentos para hacer carreteras, para palas, carretillas, porque lo que ha pasado mucho es que viene la dirección de caminos y le asigna equipo de trabajo a un contratista. Y resulta que el contratista usa esos equipos en sus trabajos particulares de fin de semana. Entonces prácticamente él está cometiendo un delito, digamos, bueno, ahí si lo que estoy pensando es el caso de la diputada que mandó a hacer una obra a una aldea de Leavac donde estaba su spa, este no es de uso, porque ahí prácticamente fue por sustracción, porque primero que ella no era la encargada del proyecto. El que hizo un proyecto que no tenía razón de ser era Caminos o la dirección que autorizó la obra en una aldea que no existía. Pero eso sería por sustracción. Es por uso cuando yo, alcalde, agarro los buses de la municipalidad y los llevo a un fin de semana al puerto. O sea, ¿qué tienen que hacer los buses de la municipalidad en el puerto? Si no son para diversiones, esos son para
para darle servicio a los empleados o en algunos casos a la gente, dependiendo. Estuardo Tunches. Licenciado, perdone, en el caso de peculado por uso, también podría ser cuando algún vehículo de alguna institución se lo asignan, por ejemplo, a algún familiar o algún hermano y que directamente no trabaje en la institución y que lo use para beneficio personal. Mire, ahí lo que pasa es que también dependiendo del uso del vehículo. Por ejemplo, hay veces que por la calidad del puesto se le asignan vehículos no solo al funcionario, sino a la familia de los funcionarios, tanto vehículos como seguridad. Entonces, si es así, si está con ese tipo de protección, no comete delito. Aunque lo use la esposa, aunque se le dé para 1 o 2 hijos, tanto el carro como la seguridad, inclusive hasta la gasolina. Eso está autorizado. Pero digamos, si usted tiene un vehículo para el trabajo y lo anda cargando a su hijo sin, digamos, sin ningún tipo de autorización o justificación, sí comete delito. Por eso la diferencia, ¿eh? Porque hay funcionarios, digamos, los registrados de la CD, tienen seguridad para ellos y para su familia. Los agentes de puestos de narcoactividad, a veces también los jueces de mayor riesgo, la seguridad no solo los cubre a ellos, sino que cubre a la familia. ¿Ya? Muchas gracias, licenciado. Ok. Pero es eso, el uso que se hace de esos transportes y, como les digo, con la prolongación de lo que se entiende por funcionario público. También ahora están las constructoras a las que se les han dado para hacer una obra, para que lo hagan más rápido, se les asigna, digamos, camiones, se les asigna excavadoras y todo. Y si ellos en fin de semana lo están usando para hacer una obra particular, están cometiendo ese delito. Ahora también hay el peculado culposo. Pero el peculado culposo tiene esa diferencia. Los otros dos son dolosos, pero aquí es culposo. Leámoslo, Noé. 446. Peculado culposo. Artículo 446. Comete delitos de peculado culposo el funcionario o empleado público que, por negligencia, diere ocasión a que se realizare por otra persona la sustracción de dinero, efectos o bienes de que tratan los artículos 445 y 445 bis de la presente ley. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 1 a 3 años e inhabilitación especial. La misma pena se impondrá al funcionario o empleado público que, a sabiendas, permita que se pierdan, destruyan, descompongan o venzan bienes, alimentos o productos de naturaleza perecedera que se encuentren bajo su custodia o administración, aun cuando no pertenezcan al Estado, si el dinero, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena será aumentada en una tercera parte. Digamos que
aquí siempre sigue siendo el funcionario público, pero ya no es por dolo, ya no es con la intención de ganar algo, sino es porque es negligente, es irresponsable. Pongamos que mandan granos para Panzós y el alcalde ordena almacenarlos en un lugar donde hay humedad, donde hay, digamos, exposición de plagas sin haber tomado las medidas correctivas antes. Eso se puede echar a perder, eso se puede descomponer, no necesariamente todo, pero sí una parte, y entonces va a ser peculado culposo. Ahí entra otra vez la teoría de la culpa, que es el no actuar con la debida prevención, el actuar descuidadamente en contra de las leyes de la lógica común. O sea, este delito culposo pues es propio de las gentes que realmente no están en su trabajo y confían mucho en los asistentes, y si hay algo que dé un resultado dañoso, aunque ellos no lo hayan querido cometer, responderán por su falta de cuidado. Por eso es que la pena también es bastante inferior. Y sigue el agravante en los tres de que se traten de situación de programas de ayuda, porque Guatemala realmente ha estado inmersa en un montón de desastres naturales que es necesario ese tipo de agravantes para que no queden impunes. Don Francisca Roselín levantó la mano. Silic, cuando los productos son perecederos y no duran tanto tiempo, entonces, ¿qué deben hacer con ese producto antes de que se dañe? ¿Qué lo hacen? O sea, esos productos generalmente cuando se trata de emergencia no se aceptan, digamos, de fácil descomposición. Pero si llegara a haber productos que tuvieran un tiempo pereceder, la responsabilidad o la primera diligencia que tiene que hacer el alcalde, si aceptó ese producto, es estar preparado para repartirlo antes de que este venza. O sea, si yo soy de una alcaldía, ya sé antes de que me llegue la ayuda cuáles son las zonas más afectadas. Entonces, lo tienen que empezar, como dice el compañero aquí, a repartir desde ahorita y no cuando ya esté cerca de la campaña, sino tienen que hacerlo inmediatamente, la estructura. Yo he llevado casos ahí en la sala donde estoy, donde los alcaldes para comprar alimento tienen una determinada cantidad, pero la disminuyen porque deciden uniformar con chumpa y camiseta a los empleados que la van a repartir. Cuando lo lógico es que bien pudieran ir con camiseta y pantalón de lona, pero a repartir más productos y no estar en ese tipo de gastos, porque realmente afectan a la población. O sea, la lógica del cómo se maneja la crisis es la que puede perjudicar en ese caso la descomposición de los alimentos, de los productos, que también es algo que se da mucho en nuestro país. La selección del grupo al que se va a repartir.
toda esa lógica empieza y se puede establecer si se hizo bien o se hizo mal, y si se hizo mal, hay responsabilidad por culpa, no por dolo. Licenciado, disculpe, esas agravantes, ¿a qué se refieren en sí, ya en la vida real? Porque ¿será que a los programas del Ministerio de Salud se referiría a eso y a los desastres naturales, por ejemplo, también? O no sé, para así hablarlo de manera general, ¿a qué se referirían las agravantes? Porque en los 3 artículos menciona siempre lo mismo. Lo que pasa es que generalmente cuando hay un agravante, se decreta el estado de emergencia. Entonces, todas esas situaciones de emergencia ya implican que se destinan programas de parte del Ejecutivo para paliar esa emergencia, que puede ser contingente en el caso de una lluvia torrencial o algo así, o permanente como en el caso del hambre en esos municipios de Panzós. Todo el corredor seco, llevamos años combatiendo el hambre ahí. Nos ha entrado dinero de donaciones, se ha destinado dinero del presupuesto, pero para mí lo que falta es una logística, porque hay países que ya hubieran puesto silos controlados por autoridades para estar dando una determinada cantidad a las personas, programas para que ellos pudieran crear animales con la supervisión, con la coordinación, destinar a las universidades del país a que su EPS lo haga para, digamos, crear clínicas para que lleven a los niños desde un principio, convocar a la iniciativa privada a que dotara de medicina y medicinas especiales, pero ha habido una falta de interés, la prensa lo decía hace unos días, por combatir ese flagelo. Ahorita para el COVID se descuidó totalmente esos programas, como el programa del SIDA. Es una cosa que por tapar un agujero dejan destapados los demás, y aquí en estos países tercermundistas no se puede hacer. O sea, que el programa, la, digamos, vigencia o la calidad de si es un programa de emergencia, lo determina el Congreso y los acuerdos con los que salen esos programas. Hay que decidir cuándo es programa así extraordinario y cuándo es ordinario. Ahora vamos a leer la malversación. ¿Quién me quiere ayudar con la malversación? A ver. Yo, licenciado. Leámosla. Artículo 447. Malversación. Comete delito de malversación el funcionario o empleado público que diere a los caudales, efectos o bienes que administren una aplicación o uso diferente de aquella a que estuvieren destinados. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 2 a 6 años y multa de 20,000 a 50,000 quetzales. Si como consecuencia de la comisión de este delito se ocasiona daño o entorpecimiento del servicio, la pena se aumentará en una tercera parte. Si los caudales, efectos o bienes estuviesen destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social, la pena se aumentará en 2/3 partes. Okay.
como yo les decía la vez pasada, en el presupuesto de la nación, que se prepara un año antes, cada entidad calcula cuántas personas van a trabajar, qué puestos van a desempeñar, si van a ser 011, si están bien con sus reglones 022 o pueden necesitar más personal, lo presupuestan alquileres, gasolina, mantenimiento de vehículos o compra de vehículos. Todo va en un reglón. Hay reglones para café, hay reglones para papel, todo. Entonces, ya estando como cuentadante, si yo decido agarrar de el gasto de, digamos, eventualidades para darle un aumento al personal, estoy malversando fondos. Si yo le quito dinero a la Doquín para comprar, qué sé yo, cualquier otro material, entonces yo estoy dándole un destino distinto al que estaba presupuestado, y eso bien se puede hacer, pero hay que seguir una serie de protocolos en el Ministerio de Finanzas Públicas para que me aprueben la salida de ese dinero, el aumento de techo para el otro reglón. En fin, es un proceso que hay que tenerlo muy, digamos que hay que hacerlo con mucha anticipación. Si en cambio yo nada más lo agarro y lo uso, aunque el dinero sea prácticamente usado en la misma municipalidad, que es el ejemplo más Ministerio de Finanzas o Fiscalía, entonces yo voy a cometer el delito de malversación. Después de que haya todo un proceso que tiene que llevar la Contraloría General de Cuentas, y si no se mira que haya dolo, inclusive se hacen reparos. Si los reparos no están desvanecidos, se va a un juicio de cuentas, y en el juicio de cuentas se condena a los inculpados a pagar el dinero. Pero si ya se mira que hubo mala intención, que hubo dolo, entonces se da el delito de malversación, y que también tiene varias causales de agravamiento. Si ocasiona daño o entorpecimiento al servicio, se aumenta la pena. Si se trata de programas de asistencia social, como hablábamos con Noé, también se agrava la pena. Pero entonces la malversación es eso, darle un destino distinto al dinero del dinero para lo que fue solicitado por la misma entidad. Eso es la malversación. Y hasta ahí nos quedamos, compañeros. Vamos a empezar a ver el día jueves los delitos contra la administración de justicia. Les encargo mucho que adelanten la lectura. Así, si ya pueden venir con ejemplos, ya pueden venir con preguntas, porque no es lo mismo que yo se los cuente aquí, que ustedes ya inclusive se pongan a la tarea de buscar ejemplos y de ver realmente cómo es la aplicación práctica de esas figuras penales. Si uno quiere hacer pasantías en el OJ,
ya sea en juzgados de paz de primera instancia o salas, tiene que ver si están aceptando pasantes. Si están aceptando pasantes, la misma secretaria hace la solicitud y se fijan, las pasantías pueden ser de medio tiempo, no la jornada total, y son por determinado número de meses, y eso ya tiene un efecto práctico para su solvencia del bufete y un efecto laboral, porque ya se tendría la experiencia para con más solvencia someterse a los exámenes para el puesto que aspira. Señores, los dejo porque tienen que entrar a su siguiente clase y nos vemos el día jueves. Feliz noche,